La resistencia peronista es el nombre que recibe un periodo de la historia del peronismo y un movimiento de resistencia a las dictaduras y gobiernos civiles argentinos instalados a partir del golpe de Estado de septiembre de 1955. En la resistencia peronista participaron gran cantidad de organizaciones sindicales, juveniles, guerrilleras, religiosas, estudiantiles, barriales y culturales, que eran autónomas y tenían como objetivo común la vuelta de Perón al país y la realización de elecciones libres y sin proscripciones. El 16 de septiembre de 1955 se produjo un golpe de Estado cívico-militar que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, dando inicio a una dictadura autodenominada Revolución Libertadora. El gobierno de la Revolución Libertadora estuvo encabezado inicialmente por el general Eduardo Lonardi y luego por el general Pedro Eugenio Aramburu, contando desde noviembre de 1955 con un consejo consultivo integrado por destacados dirigentes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. Inicialmente, la dictadura de Lonardi adoptó una política de represión selectiva contra el peronismo, una de las principales fuerzas políticas del país, que se fue acentuando con el paso de los meses hasta convertirse en una política de represión sistemática bajo el objetivo de desperonizar la sociedad. El 13 de noviembre, el ala dura de la dictadura derrocó al general Lonardi para instalar en el gobierno al general Pedro Eugenio Aramburu, acompañado por un vicepresidente, el almirante Isaac Rojas. Aramburu incrementó la represión contra el peronismo y el 5 de marzo de 1956 sancionó el decreto 4161-56 proscribiendo al peronismo, abarcando tanto la ilegalización del partido como la prohibición de sus ideas y símbolos e incluso la mención de los nombres de Perón y Evita. Por otro lado, tras el efímero intento del gobierno de Lonardi de conservar las mejoras sociales obtenidas por los trabajadores bajo el peronismo y la autonomía de los sindicatos, bajo el gobierno de Aramburu se pasó al más crudo revanchismo, con despidos en masas, intervención en las organizaciones sindicales y caída en el salario real de los trabajadores. Esta actitud hizo que los trabajadores identificaran peronismo y derechos sociales en mayor medida aún que durante el gobierno de Perón y convirtieran el regreso al peronismo como objetivos deseables. La respuesta del peronismo más inorgánica fue de pequeños grupos de militantes peronistas que se lanzaron a la violencia, concentrándose en el boicot a empresas públicas y privadas, averiando máquinas y deteniendo el trabajo por minutos y silbar la marcha peronista. Estos grupos de la resistencia empezaron a tejer comisiones internas dentro de las fábricas y comenzaron a tener alianzas con otros sectores del movimiento obrero también proscritos por el gobierno militar. Finalizando 1956, varios miembros del Partido Comunista se sumaron a las iniciativas de la resistencia formando la Comisión Intersindical. Con esta, peronistas y comunistas buscan presionar al gobierno para que los dejen participar en el Congreso Normalizador de la CGT, que se iba a llevar a cabo en el año 1957. Paralelamente a esta reorganización del movimiento obrero peronista, varios militantes y ex líderes sindicales formaron grupos de choque llamados Comandos de la Resistencia. Estos llevaban a cabo acciones de protesta y reivindicaciones del partido peronista, como volanteadas clandestinas o detonación de bombas caseras llamados popularmente como caños peronistas. Uno de los principales impulsores de los comandos de la resistencia era John William Cook. Este representaba la opción más rebelde y revolucionaria del peronismo. Perón, desde su exilio, lo nombra como su delegado personal y lo distingue con el cargo de jefe de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero. En esa misma época, donde la resistencia hacía protestas, un grupo de militares leales a Perón planea un levantamiento armado contra el gobierno. La noche del 9 de junio de 1956, este grupo militar, liderado por el general Juan José Valle, toma la escuela de suboficiales de Campo de Mayo,
la Escuela de Mecánica del Ejército de Buenos Aires y el Régimen número 7 de Infantería de la Ciudad de La Plata. Además de que varios comandos civiles de la Resistencia iniciaron acciones de apoyo a este levantamiento. Este levantamiento tenía como objetivo tres claras exigencias para el gobierno de la Revolución Libertadora: que termine la persecución al partido peronista, la restitución de la Constitución de 1949 anulado por el gobierno de la Revolución Libertadora y la liberación de todos los presos políticos. Estas exigencias buscaban un único fin: crear las condiciones necesarias para que se dé el regreso de Perón a la Argentina. Esa misma noche del 9 de junio, casi todos los focos de la rebelión fueron reprimidos. Al día siguiente, el gobierno militar de la Revolución Libertadora establece la ley marcial, donde se llevaron a cabo fusilamientos, donde murieron cerca de 16 militares y 13 civiles. Estos fusilamientos finalizaron el 13 de junio con la entrega del general Juan José Valle a las autoridades, quien esa misma noche fue fusilado. Ante este fracaso del levantamiento militar, tanto Perón como la resistencia que actuaron en su apoyo abandonan la idea de la lucha armada para volcar sus esfuerzos en la reorganización de los sindicatos. Solo algunos comandos aislados de origen no sindical, liderados por John William Cook, insisten en la vía del combate directo. A partir de 1957, el gobierno de la Revolución Libertadora intenta crear las condiciones para una posible apertura política. Por lo tanto, hubo una reforma constitucional de la Constitución Peronista de 1949, la normalización de la CGT y un llamado a elecciones nacionales que permita llegar al poder a los sectores civiles más cercanos al régimen militar. En agosto de 1957, durante el Congreso Normalizador de la CGT, se forman las 62 organizaciones, una red de sindicatos peronistas que reclaman la dirección del movimiento obrero argentino. Dentro de las 62 organizaciones comienzan a perfilarse dos pensamientos políticos muy distintos. Por un lado, sindicalistas duros, liderados por Sebastián Boro y José Alonso, que mantienen una fuerte actitud de intransigencia frente al gobierno y que pretenden utilizar a las 62 organizaciones como base de negociación para detener las políticas de persecución y proscripción peronista. Por otro lado, está la línea más consideradora, liderada por Augusto Timoteo Bandor, que buscan establecer contactos con sectores del gobierno militar, buscando fortalecer sus posiciones frente a una posible apertura política. El gobierno de Aramburu, con el fin de propiciar una salida democrática, convoca elecciones para una convención nacional constituyente que enmiende la reforma constitucional llevada a cabo por el peronismo. Durante este periodo, la Unión Cívica Radical se vio dividida en dos partidos: la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, que más se inclina a la negociación con el peronismo, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Baldín, marcadamente antiperonista y más cercana al gobierno militar. Finalmente, la Convención Constituyente anula todas las modificaciones instaladas por el peronismo y restablece el texto de la Constitución anterior a 1949, solo agregando el artículo 14 bis que incluye los derechos de los trabajadores. Luego de la finalización de la Convención Constituyente, el gobierno hace llamado a las elecciones presidenciales a llevarse a cabo en febrero de 1958. Con el peronismo proscripto y la imposibilidad de presentar listas propias, muchos ven como posible ganador a Ricardo Baldín, pero Arturo Frondizi, principal opositor a Baldín, envió un mes antes de las elecciones a Rogelio Frigerio, su principal colaborador, a Venezuela a negociar con John William Cook, delegado personal de Perón. El objetivo de la reunión era negociar un pacto electoral con Perón que permita a Frondizi ganar las elecciones bajo la promesa de levantar la proscripción del peronismo. Pocos días antes de las elecciones, Perón desde su exilio aconseja a sus seguidores votar por la fórmula Frondizi-Gómez, ganando las elecciones el 23 de febrero de 1958 con el apoyo de un gran sector peronista.